Denominado mediáticamente caso Koldo, se está convirtiendo cada vez más en el caso de corrupción del gobierno del Partido Socialista. Las novedades que conocemos hoy son una mancha directa en las más altas esferas de Ferraz y de Moncloa. Hoy la noticia del día es sin ninguna duda el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que aporta más detalles relevantes sobre una trama que se está revelando tan turbia como otras anteriores, aunque las anteriores más mediáticas que esta, pero esta con sello socialista. Según este documento de la UCO, Koldo habría solicitado a un agente de la Guardia Civil, a Rubén Villalba, que le informara si los teléfonos de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos estaban pinchados. Una petición que refleja hasta qué punto paranoico habría llegado esta trama. Sin embargo, este agente aseguró que no tenía ni medios ni capacidad para realizar esas comprobaciones. Sea como sea, lo preocupante no es si se pudo comprobar, sino el mero hecho de que el asesor de un ministro en una esfera de favores y de corrupción se viese en la necesidad de plantear semejante pregunta. En este informe de la UCO entregado a la Audiencia Nacional hay muchas más cosas, va mucho más allá. En el mismo se describe la estructura corrupta que habría operado durante la pandemia del coronavirus, usando la venta del material sanitario, aprovechándose del mismo para enriquecerse a costa de la urgencia y la desesperación de conseguir, por ejemplo, esas mascarillas. Koldo, en base a esta investigación, hacía solicitudes que revestían un carácter de alta sensibilidad, como indagar si los teléfonos de altos cargos del gobierno estaban intervenidos. De hecho, un socio de Aldama ha desvelado de Objective que llegó a dar 90.000 euros en bolsas a Ferraz, a la sede del Partido Socialista. Una trama de cadena de favores y pagos en efectivo entre empresarios y agentes del Estado. Aldama parece ser el gran orquestador, el hombre que con el respaldo de Koldo y ese contacto en la Guardia Civil logró inmiscuirse en el corazón de los ministerios de Transportes e Interior, liderados en ese momento, en esos días, por José Luis Ábalos y por Fernando Grande Marlaska. Según este informe, Villalba habría proporcionado teléfonos encriptados a los implicados para proteger al máximo sus comunicaciones e incluso recibiendo cantidades suculentas de dinero, más de 80.000 euros en apenas unos años, para filtrar también información confidencial. Uno de esos terminales podría haber estado en posesión del propio Ábalos. Esta es la fotografía que nos deja el último informe de la UCO, una red de empresarios, asesores y agentes del Estado que, bajo el amparo de un desastre sanitario, tejieron una estructura de corrupción que se infiltró en lo más profundo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que inicialmente parecía un escándalo de menor escala se está destapando como un entramado que compromete la integridad de las instituciones y, en última instancia, la credibilidad del propio Ejecutivo. Intereses privados y favores circulando sin control, con base en el suelo político. El caso Koldo, el caso PSOE, es como un espejo roto en el que los trozos reflejan la cara más repugnante de la política. Desde que Sánchez se ha sentado en la Moncloa se han sucedido los escándalos: el caso Delsi, el caso del Tito Berni, el caso Isofotón o el caso Begoña Gómez, y todavía con muchas preguntas encima de la mesa. La de hoy: ¿por qué había tanto interés por conocer si el móvil de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, había sido pinchado? ¿Qué conversaciones del líder del Ejecutivo inquietaban tanto para ello? La trama ya está en Ferraz con bolsas de dinero. La trama ya está en Moncloa. Muy buenos días, comenzamos este jueves día 10 de octubre aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santo Tomás de Villanueva, un día en el que trataremos muchos asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas. Y empezamos saludando a don Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días. Pues nada, yo quiero despedirme muy cariñosamente de Rocío Monasterio, que ha anunciado que deja la política. Además, lo ha explicado estupendamente. Ha dicho que estar en política es un acto de servicio a nuestros compatriotas, que ya lo ha hecho dedicando muchas horas en detrimento y en perjuicio de su propia familia, de sus hijos, de su propio trabajo, y probablemente ganando mucho menos dinero del que podía ganar dedicándose a sus actividades privadas. Así que yo le deseo a Rocío Monasterio pues una vida personal y profesional llena de éxitos y de felicidad. Y desde luego le agradezco muchísimo, porque todavía tengo en la memoria ese momento en el que con unas esposas, creo que llevó unas esposas y se las puso encima, no sé si lo recordáis,
ejerció como una mujer con muchísimo valor, con un talante de pasión política, de defensa de las ideas, de defensa de la familia, de la libertad, de la vida, estupendas, y creo que ha sido una aportación fantástica en Vox. Y por otra parte, quien le sustituye, pues no puedo decir muchas más cosas de él, porque ha trabajado en esta casa como más de una decena de años. Es un tipo extraordinario, es un político también apasionado, un hombre más que honrado, un tipo con muchísimas cualidades personales y profesionales, que creo que puede hacer un trabajo en la presidencia de Vox Madrid también extraordinario. Así que mi recuerdo y mi agradecimiento a Rocío por todo lo que ha hecho estos años, y mi ánimo y mi apoyo total a José Antonio Fuster, a quien considero además un amigo, para que Vox Madrid siga creciendo y siga fortaleciéndose. Y al margen del plano político tenemos otro anuncio de retirada, que es el de Rafa Nadal, que lo ha anunciado hace apenas unos minutos a través de este emotivo vídeo. We are ready. Sí. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Rafael Nadal. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Pero me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, todas las personas que engloban este deporte, mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil, ¿no? Porque al final mi equipo ha sido... de despedida que publica Rafael Nadal a través de sus redes sociales. Saludamos ya al resto de la mesa que nos acompaña en esta misma mañana. Don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Roberto Marín, muy buenos días. Buenos días, Alon. Y en último lugar a Maite Contreras, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues si os parece, empezamos ya con ese informe de la UCO que conocíamos en los últimos minutos, al que esta casa, el Toro Televisión, también ha podido acceder en exclusiva. El caso Koldo está apuntando tanto a Ferraz, que ya se está convirtiendo en el caso del Partido Socialista. El cabecilla de la trama y exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, preguntó al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, si Pedro Sánchez tenía los teléfonos pinchados. Así se desprende del último informe de la UCO al que ha tenido acceso en exclusiva el Toro Televisión. El informe se centra especialmente en la obsesión que tenían los integrantes de la trama de comunicarse de forma segura. Utilizaban telefonía básica y era Rubén Villalba el encargado de gestionar todos estos teléfonos, que se cambiaban a menudo para evitar que los pillaran. De esta red se beneficiaba Koldo, Víctor de Aldama e incluso el exministro Ábalos. El comisionista de la trama y el comandante fraguaron una relación especial, y es que Villalba filtró durante al menos 2 años información crucial a Víctor de Aldama, como la inspección que había impulsado a Hacienda sobre sus empresas. Pero a las preocupaciones por los pinchazos al móvil de Sánchez se suman ahora bolsas de dinero a Ferraz.
Según The Objective, un socio de Aldama ha confesado que 2 empresarios llevaron en octubre de 2020 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE. Un dinero que representa el pago que la trama de hidrocarburos habría abonado presuntamente a los socios de José Luis Ábalos por la concesión de una licencia de operadora de carburantes que les permitiera vender combustible en España. A la luz incluso han salido también los audios que manifiestan la preocupación por las filtraciones del comandante Villalba y que desvelan su papel clave en la trama. Yo la verdad que entré en psicosis. Yo entré, sobre todo porque yo me veía con el nacimiento de otro niño y dije, hostia, macho, me voy a la cárcel. Un caso que apunta cada vez más a Ferraz y al propio presidente del Gobierno. Después de estas informaciones, el propio Partido Popular ha anunciado a través de sus grupos con los medios de comunicación que iba a producirse a lo largo de la mañana de hoy una comparecencia de urgencia en el Congreso de los Diputados. Hasta el momento desconocemos más detalles de lo mismo, pero mal día ha escogido Juan Lobato en la Asamblea de Madrid para llevar el tema de las universidades precisamente a la Cámara, y así le ha respondido Isabel Díaz Ayuso. No sé si están ustedes más presos de la indignidad o del miedo que les apodera. Bolsas de dinero en Ferraz, 90.000 euros en bolsas de la trama que afecta a Koldo, a Ábalos, a Barrabés, en Elbas, a la familia. Tienen la cara dura de haber montado en la Moncloa el Fundraising Sustainable Africa Center, que significa, me lo llevo, monto un chiringo para tener algo en lo que trabajar y beneficiar a las empresas que han formado parte de una cátedra que no tienen ni alumnos. ¿Cómo van a recibir aquí a la jefa? Puerta Gallola, por los pasillos, los conductos del aire, no sé cómo lo van a organizar, pero van a tener que dar aquí explicaciones porque el dinero de los madrileños, que pagan y pagan mucho, se ha ido por el sumidero para hacer negocios y chanchullos que son insoportables. Se han convertido en un partido stalinista, yo no sé si son sus sueldos o que se ha olvidado lo que es socialista, lo que le lleva encima a defender esto. ¡Qué vergüenza! Sobre el caso de corrupción por el que se está investigando a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, se ha referido también el presidente de Vox, Santiago Abascal, esta misma mañana en una entrevista con don Luis del Pino. No tenemos ninguna denuncia por corrupción en los tribunales admitida y ningún juicio por corrupción. Pedro Sánchez sí, tanto su mujer como su hermano están siendo investigados por corrupción y muchos miembros de su partido, su mano derecha. ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas y dependientes de la regulación pública llamó personalmente Pedro Sánchez para que recibieran a su mujer? Cada vez que le hacemos esa pregunta se retuerce en el escaño. Pero esa es una pregunta que los españoles debemos saber y que algún día sabremos. Y si no la quiere decir en el Parlamento, yo creo que acabará teniendo que contestarla en los tribunales. Esos encuentros, precisamente, Julio, es algo que tú has estado hablando en estos últimos días, saber, conocer con qué CEO se reunieron. Es que es clave, sobre todo en el asunto del tráfico de influencias y en la liaison entre Pedro y Begoña en toda la organización del asunto. Entonces, ya Bogas, el consejero delegado de Endesa, ya ha dicho que se reunió con Begoña. Ahora falta que explique si se reunió con Begoña a petición de su marido o fue que la propia Begoña llamó por teléfono y pidió una cita, cosa que no sabemos, aunque podemos intuir. Y para eso va a ser llamado probablemente él y otros presidentes y consejeros delegados, o sea, CEOs del IBEX 35, y el juez les va a preguntar como testigos, es decir, con la obligación de decir la verdad, les va a preguntar si efectivamente Sánchez les llamó para que recibieran a su queridísima esposa. Eso es lo que va a pasar y tiene mucha importancia ese asunto. Roberto. Pues yo creo que un poco en la línea de la que habla Julio. Es cierto que el caso Begoña Gómez está todo el mundo muy implicado en defender el presidente, a su mujer evidentemente. La señora esa que aplaude tan exageradamente a lo del presidente todos los miércoles en el Congreso también está muy empeñada en defender a Begoña Gómez, y lo que estamos viendo por otro lado es que la corrupción afecta ya a 7 ministerios de Pedro Sánchez. Yo creo que es verdad que aquí el foco, entiendo
el nerviosismo, entiendo que llamabais antes el caso Koldo, que se va a convertir en el caso PSOE. Yo desde el principio lo dije, que tiene muchos visos de ser el caso PSOE desde el principio, porque ya son 7 ministerios los que están implicados. Estamos hablando de 90.000 euros que llegan en bolsas a Ferraz. Yo supongo que alguien de allí, aunque sea el señor de la puerta, alguien preguntará estas bolsas para quién son y de dónde vienen. Entonces, no creo que alguien llegue allí y ponga 90.000 euros en la puerta de Ferraz y ya... Entiendo que eso hay que investigarlo. Ferraz, por supuesto, como sede del Partido Socialista, está totalmente afectada y todos los ministros. Y luego, bueno, lo que estamos viendo en concreto en el informe de la UGO, que yo creo que ya termina de rematar el círculo, a falta de alguna sorpresa más, que supongo que habrá todavía alguna más. Es verdad que este informe, estos 80.000 euros que se dan a este señor de la Guardia Civil, esas conexiones, que es lo que más me preocupa, ¿no? Dentro de la Guardia Civil, unas conexiones de un señor que en principio no era nadie. ¿Os acordáis que al principio, cuando salió Koldo y Aldama, Aldama nadie le conocía, era el presidente de un equipo de fútbol no sé dónde, y una vez la había visto con una camiseta de fútbol que se hizo una foto y tal, y ahora resulta que todo el mundo tiene unas conexiones que yo no sé muy bien hasta qué punto y quién son sabedores de esos contactos, ¿no? Y bueno, luego por la parte, por supuesto, la preocupación de tener los teléfonos pinchados o no, que claro que quien algo teme, supongo, ¿no? Quien algo es, pues ahí lo dejo. Maite. Yo estoy muy poco sorprendida, porque desde siempre, y el PSOE, digo PSOE, sin Z, ha sido un partido que nació detrás de las tapias de las iglesias llevándose el cepillo. Entonces, esto no debe sorprender a nadie. Su objetivo ha sido trincar desde el primer momento. Que en la Guardia Civil haya muchos zurdos o pocos, no voy a entrar ahora en eso. Que haya cómplices y testaferros partout, por doquier y en cualquier esquina de Ferraz, el PSOE o en cualquier asociación de cualquier villorrio, es lo normal, porque es un grupo cuyo objetivo ha sido y será siempre trincar. Ese es el objetivo de cualquier partido socialista, comunista, y que es, si no, la enfermedad infantil del comunismo, el socialismo. Entonces, que haya personas que a estas alturas, después de 6 años de desgobierno de Pedro y sus chicas, que yo no sé si estas también, que me gustaría recalcar una cosa sobre el progresismo, porque no se acaba de entender ni cuaja, como un partido rancio, antiguo, putero, machista y mangante puede erguirse en progresista. ¿Hacia dónde? Hacia la espiral del ADN hacia abajo, hacia arriba, 18 Brumario, Marx para arriba, Marx para abajo. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuándo ha sido progresista? Partidos que han hundido los países que profesan o son gobernados por comunistas, cuya población quiere huir a toda costa de esos países. Yo no conozco nadie que quiera entrar ni en China, ni en Argelia, ni en la URSS, ni en ningún país comunista, ni socialista. Todo el mundo quiere salir de allí, no entrar. Entonces, esto parece ser que hay que refrescarlo de vez en cuando a las nuevas generaciones, porque si no, no se van a aclarar con quién estamos hablando. Y luego, pues que estos meten a mujeres. Si analizamos desde el punto de vista sociológico cuál es el perfil de las ministras, muchas de ellas solteras, sin hijos, porque estas les son siempre más serviciales a estos grupos machistas y rancios que las mujeres que están más ocupadas. Entonces, para currar meten a mujeres. En las agrupaciones socialistas, cuando yo estaba en la universidad, entre trotskos, Joven Guardia Roja, LCR, el maoístas, comunistas, que el PSOE no existía, por cierto, o sea, en periodismo nunca existió el PSOE. En quinto llegó uno que dijo llamarse Gerardo, nombre de guerra, y que era del PSOE, que vino a infiltrarnos. Entonces,
¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo hay tontos en España todavía que piensan que un socialista va a repartir algo cuyo único objetivo ha sido quedarse desde el cepillo en adelante, la cosecha, lo que quisiera? ¿Dónde han estado los socialistas toda la vida? En los bares de España, esperando que llegara otro de coger los melones para irle avisando desde el politiqueo de las tabernas que se iban a casar con su hija la mayor y que no corrara tanto y se dejara tanto el lomo. O sea, que es que esto ¿a quién le llama la atención? O sea, ¿cómo en versión moderna, vestido de chemise Lacoste, me vais a vender a jugadores de golf como Koldo, el Óvulos Óbolos o como se llame? O sea, pero vamos a ver, si es que estos tíos no entran en cualquier lugar internacional, huelen, hieden. Luis. Yo, como tengo unos añitos, pues recuerdo, y lo comentaba esta mañana, la etapa terminal de Felipe González, donde miraras a donde miraras había una noticia de corrupción. Si no era Cruz Roja un día, al día siguiente era el Banco de España. Si no, era que Luis Roldán había prostituido la Guardia Civil, trincando hasta en los contratos de obras de los cuarteles. Al final fue un marasmo tal de corrupción que Felipe González salió del gobierno por la puerta de atrás. Me recuerda enormemente lo que está pasando a aquella época terminal del felipismo, porque no hay institución donde Sánchez haya metido la mano que no se haya corrompido, desde el CIS al Tribunal Constitucional, pasando ahora por la Guardia Civil. Antes lo comentaba don Roberto, es que son ya 7 los ministerios y la colaboración de algunos en el tema es peculiar. Recordemos que hay al menos 2 miembros de la Guardia Civil que aparecen relacionados con la trama. El director general, que según los medios hoy fue destituido por haber avisado a Koldo de que estaba siendo investigado criminalmente la trama, y por otro lado el propio comandante, que estaba a sueldo de la trama y que fue el que avisó a Aldama de que le estaba investigando a Hacienda. Curiosamente, ambos fueron recolocados en embajadas. ¿Quién nombra a los agregados en las embajadas? Los nombra el Ministerio del Interior, pero hace falta que se consulte previamente a Exteriores. ¿Marlaska no sabía nada de la trama cuando recoloca a los que aparecen relacionados con la trama? Hombre, parece un poco rarito. El mismo Marlaska que compró mascarillas a la trama de Koldo no sabía nada del asunto. El mismo Marlaska que destituyó, recuerdan ustedes, aquel encargado de personal de la policía por avisar antes del 8M de que había una pandemia en marcha y que, por favor, se tomaran las medidas. A aquel se lo pulió, pero luego compra mascarillas a Koldo. Luego recoloca a los de la trama en embajadas a cobrar una pasta. El de la embajada de Venezuela aparece acompañando a Koldo, a Ábalos y Aldama al pie del avión de Delci. Oiga, efectivamente, esto es el caso PSOE, esto no es el caso Koldo, no es el caso Ábalos. Julio. Where is money? ¿Dónde está el dinero? Hay que localizar todo el dinero que se han llevado. Hay que localizarlo. Se han movido cientos de millones de euros, por no decir miles de millones de euros, a partir de la compra-venta de material sanitario, de protectores para el trabajo, de PCRs, test PCRs, de vacunas. Se han movido miles de millones de euros y se han movido de forma ilegal, de forma ilegítima, sin ninguna garantía de transparencia en el uso del dinero público, y como podemos ver, todo eso organizado por una mafia, por una organización criminal en la que está implicada la propia Guardia Civil o la propia policía, ya no sabemos. Pero hemos llegado a un punto en el que, oiga, o tiran ustedes de la manta ya de una puñetera vez, y estoy hablando de tirar de la manta de los audios de Villarejo, de tirar de la manta de todas las cosas que están ocurriendo dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto es un disparate, es un auténtico desastre, y es una mafia criminal que es la que está gobernando el país, y el jefe, el capo de esa mafia es el presidente del gobierno y su mujer. Entonces, chico, es que esto no... Estaba pensando en lo que decía el Partido Nacionalista Vasco el día que puso sus votos a favor de la moción de censura que echó a Mariano Rajoy del gobierno.
Recuerdo que había salido la sentencia de Gürtel y ellos se cogieron la sentencia y dijeron, este es un argumento suficiente por ética política y por responsabilidad, dijeron en aquella comisión ejecutiva del Euskadi Buru Batzar, es decir, el comité ejecutivo del Partido de los Nacionalistas Vascos, y dijeron que después de esa sentencia en la que el juez de Prada había dicho que el Partido Popular era una organización criminal, después de aquella sentencia no podía seguir Mariano Rajoy al frente del gobierno, porque ellos eran unos tipos muy finos, éticamente. Pues ya me dirá el Partido Nacionalista Vasco qué va a hacer ahora. Porque claro, si son tan finos y son capaces de aceptar lo que está ocurriendo en torno al presidente del gobierno y a sus ministros, entonces el Partido Nacionalista Vasco, que ya está siendo víctima de esa decisión, de su propia decisión, como lo está siendo Junts per Catalunya, ellos sabrán lo que hacen a partir de este momento. Este es el informe de la UCO del que hemos estado hablando, el que conocemos, pero hay otro, el que habla directamente de esos pinchazos telefónicos al presidente del Gobierno y a José Luis Ábalos, que no conocemos. Así lo desvela esta misma mañana OK Diario, porque ese documento permanece oculto por la Ley de Secretos Oficiales y los investigadores de la UCO, de la Guardia Civil, han expurgado, según este digital, este escrito del último informe aportado a la causa del que se extrae precisamente esa frase. En fin, Marian Vallejo, desde el Partido Socialista, desde el Gobierno, estamos observando cómo se está intentando hacer todo lo posible para que el caso de Begoña no avance ni mediática, ni político, ni judicialmente. Buenos días. Buenos días, Salva. Así es, el afán de Moncloa por detener el caso por el que se investiga a la mujer del presidente por presunta corrupción y tráfico de influencias está alcanzando ya límites insospechados. La Fiscalía Europea es quien está denunciando trabas por parte del Gobierno de Sánchez. Y es que llevan meses reclamando que los ministerios de Justicia y de Interior le den los medios necesarios para poder llevar a cabo sus investigaciones. Esas reclamaciones por ahora no han servido para nada. Entre otras muchas cosas, esta Fiscalía es la encargada de instruir el caso de Begoña Gómez. Hace unos meses que le reclamaron al juez Juan Carlos Peinado la parte principal del caso que salpica a la mujer de Sánchez. Una parte en la que se investiga el uso de fondos europeos en la adjudicación de hasta 3 contratos públicos. Justo esa parte del caso depende de este organismo, pero ya han asegurado que sin los medios suficientes será casi imposible que estas investigaciones puedan prosperar. ¿Y qué reclaman al Ejecutivo? Pues sobre todo más agentes y más funcionarios. En la actualidad la Fiscalía Europea cuenta con 7 fiscales, 8 funcionarios y solo 1 de refuerzo. De hecho, hace pocos días visitó este organismo la fiscal jefe europea y se reunió con el ministro Marlaski, también con Bolaños, para exigir que se comprometan a cumplir con esas peticiones. Sin embargo, por ahora parece que el Gobierno Alba sigue haciendo oídos sordos a esas peticiones. Gracias, Marian. Roberto, me pedías la palabra. Sí, porque decía Julio Where is money, pues que se pregunten a Santos Cerdán, porque Santos Cerdán creo que es una figura muy relevante en toda esta trama, en todo este caso. Santos Cerdán, a nadie se le olvide que es el número 3 del Partido Socialista, hombre de confianza de Sánchez, por lo tanto sabe lo que ocurre en los 7 ministerios que en estos momentos están ya salpicados por la trama, al igual que sabe lo que ocurre detrás de las puertas de Ferraz como máximo responsable que es dentro de este partido. Además, Santos Cerdán es de todos conocido, porque lo hemos visto a través de los medios de comunicación, que sigue teniendo relación con la propia trama. Él llama a Koldo cuando hay una auditoría, sale el chivatazo por primera vez y llama a Koldo. Entonces yo creo que es cierto que en este afán de tapar el caso Begoña Sánchez y que resulta que el fango lo quieren esparcir por todos los sitios, pues mire, señor Sánchez, no busque el fango fuera de casa porque lo tiene dentro, y yo creo que Santos Cerdán es el que le puede contestar a todas esas preguntas de dónde está el dinero que decía Julio, pero a su vez todo lo que está ocurriendo dentro de la Casa del PSOE y evidentemente con el sello de Ferraz, que es un poco lo que está más claro, ¿no? Son las 12:30 casi, a falta de 2 minutos, pero antes de irnos a esta breve pausa de publicidad, me gustaría preguntarle a Julio por lo que está publicando en su canal de Telegram. Estaba viendo un vídeo que me ha enviado una tal Alba sobre Halloween. Pero todavía no se puede desvelar. Todavía no se puede desvelar, soy consciente. Bueno, pues... Pero ha hablado de ella. Le he dicho esta mañana, esto de momento no se puede contar. El baile cuenta. Pues he puesto las declaraciones que hizo el PNV en ese momento, en el momento de la moción de censura de Rajoy. Hay un artículo fantástico de Javier Borrego, que fue ex magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
explica cuál es la función de la abogacía del Estado. Vale la pena leerlo porque pone en evidencia algunas de las últimas actuaciones de ese ilustre cuerpo. Luego contamos, obviamente, la salida de la política de Rocío Monasterio. Y luego hay una cosa fantástica del ABC que dice que Bárbara Rey hizo 11 copias de todos esos documentos, tal, es decir, que tenía un sistema de reproducción muy, muy eficaz. Y luego tenéis una serie de vídeos. Por cierto, hay una fotografía del huracán sobre Florida de un alligator, de una especie de cocodrilo volando. No sé si la habéis visto, pero volando. Qué barbaridad. Un bicho. Y no era el Falcon de Sánchez, ¿no? No era el Falcon, un bicho de 3 metros volando, impulsado por el tremendo viento del huracán. Que, por cierto, no hemos visto imágenes, ¿no? Todavía no, porque eso va más tarde. Así que nos vale vamos a ir a una breve pausa de publicidad, porque además ya estamos de vuelta en Dando Caña. Pasan 5 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Tenemos una noticia de última hora, porque hoy, esta misma mañana, estaba fijado que Víctor de Aldama declarase ante la Audiencia Provincial, y acabamos de conocer que el fiscal lo que solicita al juez es prisión sin fianza para el comisionista del caso Koldo. Noticia de última hora, el fiscal pide prisión provisional sin fianza para Víctor de Aldama. Antes de seguir avanzando con todos los casos de corrupción que salpican al entorno del presidente del Gobierno, Julio, vamos a hacer una llamada para que todos aquellos espectadores que todavía no son socios del Club de Amigos nos apoyen, porque además, ¿cómo lo dices tú? ¿Pedro Sánchez? A ver, vamos a ver, si es muy sencillo. Mejor. Ustedes, si están viendo ahora esta televisión o están escuchando a Luis del Pino por la mañana, es porque les apetece, ¿no? Nadie les obliga, ¿no? O sea, lo hacen libremente, espero. Bien. Y si lo hacen es porque además les interesa lo que hacemos y lo que escuchan, lo que ven. Les parece interesante, por lo tanto les parece bueno. Pues si es así, tienen una fórmula para que eso que ustedes ven, les apetece ver, les gusta ver, siga siendo posible. Porque desde el punto de vista de modelo de negocio, no es posible. No es posible una televisión que no es feminista, que no es LGTB, que no es pro un gobierno comunista, que no es pro, etcétera. Ocupas, ustedes saben lo que significa desde el punto de vista del pensamiento de esta televisión, que es una apuesta firme y convencida por la libertad en serio. Bueno, pues si eso es así y tienen una forma de ayudar a que este proyecto prosiga, incluso pueda crecer, que casi no les cueste prácticamente nada, pues esa forma es llamando al teléfono del Club de Amigos, explicando, les van a explicar esto, les van a explicar cómo se hace, de modo que, amparándonos en la ley de mecenazgo, a ustedes la aportación que hagan a esta casa no les cueste prácticamente nada. No sé si esa es una petición suficientemente razonada y justificada, pero si ustedes consideran que lo que estoy diciendo tiene sentido, les pido que hagan una pequeña pausa en su trabajo, en lo que estén en su actividad, y llamen a ese número y dense de alta, porque están contribuyendo a mejorar un poquito la sociedad en la que vivimos y en la que van a vivir sus hijos o sus nietos. E insisto, prácticamente por nada. Así es. Luis del Pino. Yo solo añadiría a esas reflexiones una. Nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad y a España y la democracia y la Constitución, y lo vamos a seguir haciendo, nos ayuden o no nos ayuden, porque es nuestra obligación. Pero cuanta más gente nos ayude, antes podremos llegar a más sitios, podremos ampliar nuestra cobertura, antes podremos tener más contenido y, por tanto, antes lograremos los objetivos que creo que son importantes para todos. Y como usted dice, de cada 100 euros que aporten, se desgravan 80 por la ley de micromecenazgo. Pues oiga, por 20 euros que aportas al año, resulta que estás haciendo una gran contribución a la causa.
Pues que llamen ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, el 91 616 24 64. Por cierto, otra noticia de última hora en página de tribunales, porque el juez del caso Koldo pregunta ya al Congreso de los Diputados si José Luis Ábalos es diputado y se encuentra aforado. Si no me corrigen en la mesa, esto supone el paso previo para que esta causa pase ya al Tribunal Supremo. Esto implica que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abandone ya esta causa y empiece a investigarse en el Supremo por la condición, evidentemente, de aforamiento del propio Ábalos. Que el juez piensa que va a imputar a esta persona. Exacto. Que recordemos que a quien va a imputar no es a Ábalos, es al que era el número 2 de Pedro Sánchez y ministro de Fomento. Derecha, ministro de Fomento. Vamos ya con más novedades en el entorno familiar, en este caso del presidente del Gobierno, porque no solo teníamos novedades acerca del caso de Begoña Gómez, sino también de su hermano. Aunque para Moncloa el archivo del caso Begoña esté cerca, lo cierto es que hay informaciones que cada vez alejan más esta posibilidad. El Confidencial trae de nuevo al Instituto Empresa a la lista de instituciones sospechosas para el juez Peinado y por cuyo juzgado ya han pasado varios altos directivos. Lo novedoso de la entidad ahora es que varios responsables del IE se reunieron con Pedro Sánchez poco antes de que Begoña Gómez fuese contratada para ser directora del Africa Center. Se trata del vicepresidente de la entidad, Juan José Güemes, y su rector, Salvador Carmona. Dicen fuentes del instituto que el encuentro fue en octubre del año 2017 y que entonces el socialista no era más que un político que había perdido las primarias dentro de su partido. La versión oficial es que se llegó a la mujer del presidente tras un largo proceso de selección. Begoña Gómez fue contratada en agosto de 2018, semanas después de que su marido se colocara como líder de los socialistas y un mes más tarde como presidente del Gobierno de España. Mientras las pesquisas sobre su esposa siguen su curso, sobre su hermano también lo hacen en paralelo. La juez que investiga a David Sánchez, apodado David Azagra, por presuntos delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, entre otros, ha pedido de manera expresa a la Diputación de Badajoz que colabore en la causa, sobre todo tras haber detectado tras los informes de la UCO que hay espacios de tiempo dentro del correo electrónico del investigado que no tienen ningún tipo de contenido. La audiencia extremeña, además, ha respaldado de hecho a la propia magistrada. Dicen que no ha hecho ninguna investigación prospectiva sobre el hermano del presidente. Y sobre el caso, insisten, hay una necesidad de concreción. Y comentábamos mientras tanto, mientras reproducíamos esta pieza, decía Julia Eriza que esto es increíble. Bueno, que juzguen ustedes, ¿no? Tienen ustedes criterio. Pero claro, es que ya no es un fuego ni dos ni tres. Es que, como decíais hace un momento y comentaba Luis también, es que tiene a medio gobierno implicado en posible corrupción, sin contar al presidente de la Generalitat de Cataluña, que era en aquel momento además el ministro de Sanidad. Y alrededor de la gestión de ella en el Ministerio de Sanidad es que pasaron tantas cosas. Claro, un señor que ahora es presidente de la Generalitat y que todo el establishment catalán ya le ha parecido bien que un ministro de Sanidad mintiera respecto a que tenía un comité de expertos y reconociera después que no tenía un comité de expertos, hombre, no sé, pero en Australia, en Canadá, en Estados Unidos o en Francia estaría, en fin, trabajando en la mina. No sé dónde, pero no sé ni si ¿En la cocina de la cárcel, quizá? En la cocina de la cárcel, efectivamente. Realmente o en una mina en África. Es increíble que ese señor sea hoy presidente de la Generalitat de Cataluña. Pobre Cataluña. Pero todos esos señores, volvemos a lo mismo de antes que decíais, es que Ábalos era el número 2, es que ha dado el beneplácito de todos esos cambios dentro del gobierno. Y bueno, recordar que cuando Sánchez comienza su carrera hacia la presidencia, hacia la Secretaría General de su partido, es el señor Ábalos el que la acompaña por toda España, que hay cientos y cientos de imágenes donde van los dos de la mano, posiblemente y el ahora señor Sánchez, Koldo le custodia los avales. Por eso posiblemente ahora le preguntes a Sánchez y Sánchez no sepa de qué señor le estamos hablando, pero que es verdad que conviene recordar que este señor, el señor Ábalos, es su número 2. Y luego, en cuestiones de gobierno, a mí me gustaría insistir, está todo el mundo preocupado en salvar a la mujer del jefe, por lo tanto, a la jefa de Moncloa en estos momentos, y están siendo muy torpes, despreocupándose que la corrupción les está comiendo por dentro. Y luego tenemos una ministra portavoz
que se supone que es la encargada de no hablar de bulos, ni de fake, ni de mentiras, ni de fango, ni de no sé cuántas cosas más. Y ayer, bueno, el espectáculo de la ministra portavoz fue bochornoso absolutamente en cuanto a la sucesión de mentiras, a la sucesión de noticias fango. Entonces yo entiendo que este gobierno, que todo lo que mal empieza, evidentemente mal acaba. Ellos echaron a Rajoy del gobierno una moción de censura por el tema de la corrupción. Pues bueno, pues la vida creo que en estos casos es justa y a estos señores les está demostrando, evidentemente, y les ha devuelto todo aquello. Porque además, fíjate, es un gobierno, evidentemente todo el mundo sabe que no están preocupados en gobernar porque el país está como está y eso es algo que no hace falta, casi si me apuras, entrar en detalle. Pero solo se ponen de acuerdo para sacar a violadores de las cárceles, ahora para sacar a etarras, para sacar a los señores que dieron el golpe de Estado en Cataluña. Sin embargo, no se ponen de acuerdo por los presupuestos. Para hundir a pequeños tenedores, a pequeños empresarios, pero no se a propietarios de restaurantes que tienen que meter turnos de los españoles. Entonces entiendo que es que su tiempo ha pasado y es que es verdad que miras, y yo soy algo más joven que tú, algo más joven, pero es verdad que yo recuerdo aquellos últimos años del felipismo, donde es verdad que no, teniendo conciencia un poco de lo que era, yo ya quería ser periodista en su momento y entonces es verdad que siempre me ha preocupado la vida política, pero es cierto que todo olía a eso, olía a corrupción y miraras donde miraras y la gente que había votado a Felipe porque era un proyecto innovador en los años después de la transición, ya estaban cansados de Felipe, ya había pasado todo aquello de guerra, Narcís Serra, o sea, ya había una serie de ministros que ya les oías y estaban todos vinculados a la corrupción, entonces es verdad que se ve el final, yo creo que se ve el final. Ahora le doy la palabra a Maite, pero hablando de Felipe González, esta misma mañana ha participado en una entrevista junto con Alfonso Guerra. Y yo estaba de acuerdo con lo que decía el partido, claro, o el gobierno. Era rebelión, era secesión, coincidía yo en todo. Lo que pasa es que a partir del 23 de julio ellos cambian su posición y yo mantengo la misma por coherencia. ¿Qué ha cambiado? La necesidad de unos votos. Que hay un grupo que tiene, esos votos son principales para tener la mayoría. ¿Por qué se cambia por los 7 votos de este señor que huye hábilmente? Pues, ¿por qué se cambia? ¿Alguna explicación tendrá? Maite. Bueno, oír a los yayos del Fomento, del Mangue, repicar a esta altura, que se pongan a dar un curso de calceta en alguna de esas ONGs que por África les van tan bien, ¿vale? Porque yo no he visto gentuza que le gusten más las ricas y los abrigos de zorra que a estos izquierdistas. Entonces, todos estos que se han colocado con herederas, terratenientes y con señoras aficionadas al abrigo de zorrón, que son ellos mismos unos zorros, viejos zorros, fomentadores. Esta palabra es que yo creo que habría que ponerla de moda, fomento. ¿Qué es lo que estamos fomentando? Estamos fomentando una sociedad corrupta, malsana, antigua, cutre, casposa. ¿Esto es el progresismo? Porque es que, vamos, yo no veo nada más que manguis por ahí. Manguis de todas las edades, de viejos a jóvenes, que son aspirantes a mangar como estos, a ir de putas de 1.500 euros diarios. Porque es que esto es lo que circula. Este es como el mantra al cual aspira la gente y ay si yo pudiera. Entonces, a mí me da mucha lástima de una sociedad así. Luego vamos a hablar de los negritos, que también es muy interesante. Lo del racismo también me apasiona. Pero voy a ser algo positiva y constructiva. Y en base a las 2 noticias maravillosas que acaban de vertirse aquí, sobre la posición de la Judicatura a favor de la población
española, que ya no confiamos ni esperamos nada de nadie, o sea, ni de los Reyes Magos, que por favor nos traigan antes de Navidad alguna buena noticia, porque estos jueces que se levantan a las 5 y se encuentran con un papel en el parachoques de me he quedado con tu cara, estos jueces habría que apoyarlos, a estos fiscales, a esta gente que sí que hace su trabajo y no aspira a trepar y a convertirse en ministro de buenas a primeras. Toda esa gente es la que está posibilitando, con la búsqueda de pruebas, con la búsqueda de los no zurdos que haya en la Guardia Civil y en la UCO, porque es que zurdos hay por todos lados, yo ya no veo nada más que zurdos. Pero algunos hay que no. Siniestros, querida Maite, sí. Siniestros. Entonces, bueno, es que esto del zurderío también te digo, de verdad, que es que hay una afición al maletín que si fueran tan valientes los francotiradores como lo son los ladrones, estaríamos en América, ¿no? Tú que has vivido en América tantos años. Bueno, me dice algún espectador que a ver si tú crees que hay que hacerse el club de amigos. Que no has dicho nada. Yo creo que hay que hacerse del club de amigos, entre otras cosas, porque en Peñíscola no se ve el Toro TV, porque hay muchos puntos de España que son puntos negros que por desgracia no reciben el maná que aquí se da y hace falta mucha apertura del tercer ojo, en la más amplia acepción del término, para que dejen de darnos por el lateral. Es que soy yogi. Lo explica como soy Los Ángeles. Es que es una pena que, por ejemplo, pues en Alicante, Castellón, el toro no se vea. Bueno, a ver, vamos a ver, eso es verdad. Y nosotros perdimos mucho cuando tuvimos la pérdida, digamos, de la cobertura en abierto en TDT. Pero es verdad también que hoy en día los medios digitales, es decir, tanto la web del Toro TV, que emite en directo las 24 horas, el canal de YouTube, que emite en directo las 24 horas, o la propia aplicación, que tanto de Apple como yo creo que de Samsung también, ¿no? Android. De Android. Hay dos aplicaciones que te las bajas gratuitamente y en cualquier parte del mundo ves la televisión en directo. Igual que le pasa a Radio Libertad, ¿no? Que por cierto es una de las aplicaciones más descargadas de radio en España, la de Radio Libertad. Bueno, yo la uso, por ejemplo, es decir, yo no escucho a través de, a pesar de que en Madrid Radio Libertad se escucha de 107.0 o en otras partes de España también tiene frecuencia modulada, es verdad que tú pones la aplicación, la colocas, que además ahora muchos coches ya te puedes descargar en la propia pantalla del coche la aplicación directamente, tanto la aplicación del Toro Televisión como la aplicación de Radio Libertad, con lo cual simplemente haces así con el dedito y escuchas en toda España Radio Libertad sin ninguna interferencia, y con la televisión pasa lo mismo, ¿no? Entonces sí que habría que intentar, a la gente que tiene Smart TV, por ejemplo, lo que llaman televisiones inteligentes, ahora le llaman inteligente a cualquier cosa, pero dadas las circunstancias tampoco me sorprende. Ahí tienes la aplicación del Toro Televisión en la televisión, simplemente la pinchas con el mando a distancia, te descargas la aplicación del Toro Televisión en tu televisión y puedes ver el Toro en directo en cualquier parte de España también. Es decir, que sí que hay fórmulas, lo que pasa que a veces las personas mayores como yo no tenemos esa facilidad para manejar la tecnología, pero siempre tienes a un hijo, una hija, un amigo que te hace la descarga y te lo deja instalado, ¿no? Pero sí es cierto que en Castellón cada vez se ve más, ¿eh? Yo tengo un cierto vínculo con Castellón y además gente que seguramente lo esté viendo desde allí ahora, Villarreal, Castellón, Benicàssim, y sí que lo ven perfectamente el Toro, ¿eh? O sea, que sí que está llegando. Les mandamos un saludo a todos ellos. Y por supuesto en Movistar, en el 139 de Movistar, donde tenemos una importantísima audiencia. Sí, sí. Vamos a irnos a una breve pausa de publicidad, apenas 2 minutos y enseguida volvemos. Aquí les esperamos.
Una en punto de la tarde, seguimos Dando Caña. Enseguida vamos con más asuntos, pero antes las crónicas de Manicomio de Gloria Sacristán. Muy buenas tardes, Gloria. Hola, Alba, buenas tardes. Encantada de estar un día más con vosotros. Y ya os aviso de que hoy os traigo una crónica bastante indignante. Y es que ayer un hombre de 27 años, un hombre marroquí, asesinó a puñaladas a una chica de 20 años en Pamplona. Y a medida que íbamos conociendo más datos del caso, nos iba pareciendo aún más indignante, porque el padre de la víctima era el casero del hombre marroquí, que en un acto de buena fe, en un acto de buenismo, de ese buenismo que tanto promueve la izquierda, pues lo acogió en su local para evitar que no se quedara en la calle. ¿Qué pasó? Pues que el marroquí comenzó a dar problemas, comenzó a amenazar al resto de inquilinos y bueno, pues finalmente el padre de la víctima quiso echarle del local. Él se negó y al final la historia ha acabado con la chica de 20 años asesinada. Pero bueno, atención, porque es que aún hay más. Y es que el padre de la víctima había denunciado ante la policía al marroquí hasta en 3 ocasiones por amenazas a su hija e incluso pidió una orden de alejamiento. El domingo fue el último día que el padre de la víctima denunció al marroquí ante la policía. Lo hizo por allanamiento de morada. La policía lo detuvo e inmediatamente el caso nos iba pareciendo aún más indignante, porque el padre de la víctima era el casero del hombre marroquí, que en un acto de buena fe, en un acto de buenismo, de ese buenismo que tanto promueve la izquierda, pues lo acogió en su local para evitar que no se quedara en la calle. ¿Qué pasó? Pues que el marroquí comenzó a dar problemas, comenzó a amenazar al resto de inquilinos y bueno, pues finalmente el padre de la víctima quiso echarle del local. Él se negó y al final la historia ha acabado con la chica de 20 años asesinada. Pero bueno, atención, porque es que aún hay más. Y es que el padre de la víctima había denunciado ante la policía al marroquí hasta en 3 ocasiones por amenazas a su hija e incluso pidió una orden de alejamiento. El domingo fue el último día que el padre de la víctima denunció al marroquí ante la policía. Lo hizo por allanamiento de morada. La policía lo detuvo e inmediatamente lo dejó en libertad. Es un asesinato que claramente se podría haber evitado y que nos deja una vez más claro que el buenismo de la izquierda que tanto promueve, pues que no funciona. Se llevaba Julio las manos a la cabeza. Es que, Dios mío, es que no me gustaría estar en el pellejo del padre de esa criatura, ¿no? De esa chica, ¿no? Es que ya hemos llegado a un punto en que ya no podemos hacer crónicas de manicomio, son crónicas, porque el manicomio es todo. Es decir, es un sinsentido tan grande que ni los policías, ni los jueces, ni las leyes, ni los psicólogos sociales, ni los políticos, ni los que legislan, ni tal, tienen el más mínimo sentido común. O sea, pero vamos a ver, no era suficiente para la policía el ver cómo ese señor estaba amenazando constantemente, cómo había sido para coger a ese señor, darle 2 capones y ponerlo directamente en Marruecos. O sea, no tenemos una capacidad en este país para defendernos de los que se convierten en nuestros peores enemigos después de haberles recibido, acogido, ayudado, protegido. ¿Qué queremos? ¿Ser Suecia dentro de 5 años? Donde el 90% de los que están en las cárceles son señores que han nacido fuera de Suecia. ¿Queremos ser Suecia, donde están exportando ya criminalidad a la propia Dinamarca, por ejemplo? ¿Qué queremos ser dentro de 5 años? ¿Qué queremos que les pase a nuestras hijas y a nuestras nietas cuando caminen por la calle? ¿Qué rayos está pasando? Es decir, ¿por qué no despierta esta sociedad? Hablamos ahora en el intermedio con Luis del Pino. Tenemos, ¿qué hace la escultura de Largo Caballero ahí detrás? ¿Qué rayos hace ahí puesta? La escultura de un hijo de la gran Bretaña. ¿Qué hace? Un criminal. O sea, está puesta allí y todos estamos callados aguantando que siga allí esa escultura mientras nos machacan una parte de nuestra historia, por cierto, alguna de ella con elementos no positivos, más que positivos. Desde que estamos muertos como sociedad. Estamos muertos, los medios de comunicación aplaudiendo y haciendo el avestruz todo el día. No sé, me resulta... No le llames crónicas de manicomio, créeme, ya son crónicas. El manicomio está partout, como dicen los franceses.
Yo creo que lo que va a haber que hacer es que las personas que no hemos perdido el oremus nos encerremos dentro de los manicomios para protegernos del exterior, ¿no? Incluso en el armario podríamos meternos. Sí, Gloria sí, también es nos trae unas cifras que hay que poner de manifiesto después de esta noticia. Os voy a mostrar también unos datos porque la izquierda dice que, bueno, que la inmigración no está relacionada con la delincuencia, pero os vamos a mostrar unos datos del Ministerio de Igualdad, dados por el Ministerio de Igualdad. La mitad de las mujeres asesinadas el año pasado, en 2023, fueron cometidos por extranjeros. 58 mujeres fueron asesinadas en todo el año pasado, 26 fueron asesinatos cometidos por extranjeros, es decir, casi el 50%. Un porcentaje que, bueno, se ajusta aún más si tenemos en cuenta únicamente el primer trimestre de 2024. De las 8 mujeres asesinadas en el primer trimestre de este mismo año, 8 fueron cometidos por extranjeros. Y tenemos que tener en cuenta también que el porcentaje es muy desproporcionado si tenemos en cuenta que los extranjeros suponen el 12,6% de la población. Está claro que es que no quieren adaptarse ni a nuestra cultura, ni se adaptan ni se quieren adaptar ni a nuestra cultura. ¿Quién ha hecho esa Ni van a pagar las pensiones tampoco. ¿Quién ha pensado eso? Vale, pues si lo ha dado el Ministerio de Igualdad, me tienen que explicar de dónde sacan esa estadística y qué consideran extranjero. Me tienen que contestar esas dos cosas, si no, no me la creo. Sí, fíjate que es dura, se considera extranjero está claro. Lo que no dicen es de los que no son extranjeros, cuántos son nacionalizados y cuántos no. Claro, exactamente. Por tanto, no están dando buena información. Maite. Los medios de comunicación, la UNO, con este petimetre que han puesto, este tontainez aburridísimo de 5 días a la semana, a las 9:30 de la noche, en la UNO, nada menos que sí que se ve en toda España. Hay un tonto, porque ese tío es tonto por la mañana, por la noche y a la hora de comer. O sea, él mismo no se soporta de lo soso y estúpido que es. Este tío que se lleva tantos millones por distraer a la población, porque si nos damos cuenta, entre Risto, ese estúpido, y estos vendemantas, esta gente está distrayendo a la opinión pública española sistemáticamente y con gran aquiescencia y protección e incluso visitas de algunas personas que incluso algún exministro viene aquí. Y yo no sé qué gracia le encuentran a Risto y esta banda de neuróticos y que lejos de comentar noticias como esta, de que los que supuestamente han venido para pagarnos las pensiones ni se están adaptando, ni se van a adaptar, ni se adaptarán. Es más, su objetivo es imponer la Sharia e imponer sus leyes. De hecho, en Villagordo, un pueblecillo de Jaén, pues hay un alcalde con un par que se ha negado a retirar el cerdo del menú escolar porque considera que quien debe adaptarse es el que viene. Porque si yo me voy al Atlas o a Agadir a imponer yo cómo hay que hacer el cocido, el cuscús y mezclado con el cocido madrileño y con una punta de jamón, pues me van a echar de allí si no me hacen algo mucho peor. Entonces, estas tonterías de que han venido pobrecitos negros, yo en la costa veo habitualmente que todos los negros que hay, porque si se dice negro, se dice negro, si yo soy blanca y gorda, pues si vieja y desagradable, pues lo soy. ¿Qué le vamos a hacer? No digas vamos eso, a llamar a las cosas por su nombre y a evitar eufemismos, porque ya hay quien se encarga de disfrazar al máximo la realidad y la verdad y manipularnos suficientemente. No seré yo quien contribuya. Entonces, todos estos que se instalan, que empezaron en la playa de Peñíscola, enfrente de la oficina de correos, a poner ahí su chiringuito. Han ido avanzando, que ya llegan hasta Benicarló. O sea, ocupan todo el paseo marítimo. Entonces, al preguntar yo por qué siempre venden zapatos y siempre venden los mismos objetos facilitados por las mafias de las falsificaciones y no quieren trabajar cuidando ancianos, ni repoblando los pueblos de Teruel, ni en La Toronja, ni en ninguna otra actividad, ni limpiando calles, ni hacer oposiciones a correos, ni a nada, porque ellos lo que hacen es vender los productos suyos
con ese dinero irse en Navidad a Camerún y comprarse allí casas, y aquí no dejan ni un solo euro de la gran cantidad de dinero que al día ganan. Porque no es que ganen menos que un señor que está pagando la tienda, que ya la ha cerrado, o el bar, o el no, es que ganan bastante más. Para eso solamente hay que hacer un reportaje que el soso aburridísimo, vamos, de la 1, que dicen que tiene tanta audiencia y que es una puta bola, porque o sea, bolas, bolaos, bulos y mentiras. Va a llegar la hora en la cual a Pedro Sánchez se le va a poner de montera la palabra fango y bulo. El que es el que ha sacado semejantes términos a colación y los ha puesto de moda. Porque claro, se le están viniendo en contra cual iceberg, cual boomerang, y esto es solamente la punta del iceberg en cuanto a corrupción. Habrá que ver si es que llegamos a ver muchísimas más cosas. Y con respecto al asunto de lo que ganan los pobrecitos negros, los pobrecitos marroquíes, esto que están copando todos los lugares, instituciones, ayudas, ONGs, etcétera. Esta cosa en Francia ya vienen de atrás con esto y no han podido solucionarlo y cada vez están peor. En Suecia más de lo mismo. Toda Europa está infectada de este virus. Entonces, los tontos primeros racistas han sido siempre los racistas, que no han sido los que acogen en sus países a gente, sino los racistas son los magrebíes, los racistas son los musulmanes, los racistas son los que se niegan a casarse con otras razas, y los racistas son los que, perteneciendo a una etnia, odian a todos los demás. Porque yo no he visto todavía ninguna foto de unos padres negros que adopten a una niña blanca. ¿Habéis visto alguna? Porque es que, no sé, sería la foto del año, un premio, ¿no?, en National Geographic, podríamos sacarla, ¿no? Pues, ¿habéis visto a un grupo de chinos que adopten a una niña blanca o negra? No, estas cosas no se han visto, ¿no? Enseguida volvemos a hablar de inmigración ilegal. Gloria, gracias por traernos esta noticia. Mañana nos vemos, pero nos vamos en directo con la imagen del Congreso de los Diputados. Esther Muñoz, esa comparecencia urgente del Partido Popular para valorar las últimas decisiones y las últimas novedades en página de tribunales con los casos de corrupción que salpican el gobierno de Pedro Sánchez. Después del Consejo de Ministros para hablar de casos de corrupción de particulares, de ciudadanos particulares, para defenderles desde allí. Y hemos asistido a algo inédito, ¿no?, que es a la portavoz del Gobierno creando una realidad paralela en la que lo que decían los jueces no se decía lo contrario, donde los jueces decían investíguese, el Gobierno decía esto está más cerca de que se archive la causa. Y vemos cómo el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la realidad no le gusta, pues se la inventa, ¿no? Y hemos visto pues las mentiras que desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, desde Moncloa, emitía este martes la portavoz. Es evidente que Pilar Alegría no decía esto por sí misma, sino que llevaba un argumentario escrito desde Moncloa y que lo que se la pedía era que mintiese a todos los españoles en riguroso directo para intentar que la gente viviese en un mundo paralelo en el que no se está investigando a la mujer del presidente del Gobierno ni a su hermano. En el día de ayer y a lo largo de esta noche y en lo que llevamos de día, estamos conociendo muchas otras informaciones. Estamos comenzando a conocer comenzamos a conocer el volcado de los móviles en la trama que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, el epicentro es el Ministerio de Transportes. Y a lo largo del día de ayer y de hoy hemos conocido que esta trama, su epicentro realmente está en Ferraz, ¿no? Hemos visto esta semana, ayer y hoy, por qué Marlaska cesó hace unos pocas semanas al director de la Guardia Civil. Y ahora sabemos que es porque era el que chivaba a la trama que estaban siendo investigados. Es decir, el Gobierno sabía y ha tapado que el director de la Guardia Civil estaba filtrando y chivando a la trama. Como siempre, el Ministerio del Interior. No es casualidad que sea el Ministerio de los chivatazos, ¿no? Esta semana también hemos conocido que guardias civiles hablaban de Aldama y comunicaban: la UCO nos dijo que nos tranquilizásemos. Hoy los españoles han escuchado a guardias civiles diciendo que Antiterrorismo blindaba los móviles de la trama para sus corruptelas.
Hoy también sabemos que Aldama se coló en el sistema de alertas de la Guardia Civil para saber si se le investigaba. ¿Cómo pudo ser posible? ¿Quién se lo facilitó? ¿A quién tenía que saber si se estaba investigando? ¿A quién estaba protegiendo a Aldama? ¿Por qué la Guardia Civil permitió meter a esta persona en el sistema de alertas? Hoy por la mañana nos hemos levantado con una información periodística en la que un socio de Aldama confesaba que durante la pandemia la trama llevaba bolsas con miles de euros a Ferraz. Hoy hemos sabido también que, hace escasos minutos, cuando estaba viniendo a la comparecencia, que la UCO, y voy a leer textualmente lo que dice porque no quiero que parezcan palabras del Partido Popular, sino lo que dice la UCO, la enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último. Es decir, que la mano derecha en el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia es la trama de las mascarillas, se estaba llevando mordidas, ramificó toda esa trama de corrupción al resto de ministerios y también sabemos que el número 2 de Sánchez en el PSOE, entonces, recibía fajos de billetes en bolsas en Ferraz. Esto es gravísimo. Nosotros lo que nos preguntamos es qué han hecho con ese dinero. ¿Ese dinero ha servido para comprar minutos en el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Esas bolsas que entraban y salían también han viajado a Suiza? Parece difícil que Pedro Sánchez no supiese que ese número 2 estaba coordinando toda esta trama que afectaba a su Gobierno y también a su partido. Y hay un elemento que aparece en todas las tramas que afectan, hay un elemento que aparece en todas las tramas que afectan a Pedro Sánchez, que es Aldama. Aldama aparece con Begoña, Aldama aparece en Globalia, Aldama aparece con su hermano, Aldama aparece en la trama de transportes, Aldama aparece ahora en Interior, aparece en Guardia Civil y aparece con Delsi y las maletas en el aeropuerto. Todas aquellas tramas de corrupción que están siendo investigadas jurídicamente y judicialmente, el nexo de unión de todas ellas es Aldama. Y ahora sabemos que el epicentro de la trama de corrupción que afecta a Pedro Sánchez es Ferraz. Insisto, esta semana, en muy pocos días, hoy todavía estamos a jueves, veremos qué pasa de aquí al domingo, probablemente tengamos que salir varias veces más. Gobierno, partido, familia. Y Sánchez ni su entorno ha dado ninguna explicación. Y por explicación lo único que ofrecen son ataques a periodistas para que no se les investigue, amenazas con leyes de censura para que los periodistas no hagáis vuestro trabajo, ataques a la oposición. Solo hay que ver esa actitud dura, tosca, con insultos, incluso rabiosa, del presidente Sánchez y de todos sus ministros. Y ahora entendemos por qué. La trama sigue, seguimos sabiendo todas las informaciones de la trama. Esto no ha hecho más que empezar. Hemos comenzado el primer volcado y, por tanto, vamos a esperar a ver qué sigue saliendo. Sabéis que desde el Partido Popular hemos anunciado que va a comparecer en el Senado toda la cúpula de Interior para que informen de todas estas circunstancias. Me imagino que todos ustedes, ante la información, pues probablemente ya hayan estado preguntando a diputados si lo sabían del Partido Socialista. Entiendo que tendrán que dar explicaciones. Todos los españoles están pidiendo explicaciones y, desde luego, desde el Partido Popular les puedo asegurar que vamos a seguir haciéndolo. Sí. ¿Qué tal? Sí, yo le quería preguntar qué le parece que a través de esta sede parlamentaria el Gobierno haya negado información al señor Ábalos sobre si le estaban investigando también a él desde el propio Gobierno. Gracias. Bueno, estamos viendo también un denominador común en la actitud del Partido Socialista, ¿no?, que es negar e intentar no dar información. Lo estamos viendo. Se han negado a declarar en los juicios que han tenido. Estamos viendo cómo no quieren dar toda la información al juez. Están remitiéndose a secretos del Consejo de Ministros en lugar de facilitar la transparencia en la investigación, si no tuvieran nada que ocultar. Y, bueno, es evidente que uno de los denominadores comunes del Partido Socialista, en este caso, y de Pedro Sánchez, está siendo intentar tapar y, cuando no puede, atacar, ¿no?, para intentar desviar el foco. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, ante estas revelaciones, ¿qué actuaciones puede hacer el Partido Popular? Sabemos que hay nuevas citaciones en el Senado. Están personados en la causa del caso Koldo. No sé si hay otras causas en las que puedan personarse o qué margen de acción tienen. Gracias.
Bueno, nosotros hemos intentado estar allí donde hemos podido y estaremos donde podamos estar para recabar más información. Reconozco que es muy difícil, me ha resultado muy difícil preparar esta rueda de prensa porque estando aquí esperando ya para comparecer estaba llegando nueva información. Sabemos ahora que a Ábalos también la trama le pagó un chalet. Sabemos también que pagaba el piso donde vivía Jessica, a la que, por cierto, con dinero público se la pagaban viajes. Y, por tanto, es muy difícil seguir continuamente la información que vais sacando todos los periodistas y que estamos conociendo del volcado también de la UCO y de todas esas investigaciones, ¿no? Y, por tanto, hay que tener prudencia, tenemos que seguir viendo todo lo que va saliendo. Desde luego, nosotros no vamos a dejar de pedir explicaciones al Gobierno porque es inaudito que después de todos estos meses... Esas son las principales valoraciones. Por cierto, está adelantando en estos momentos el diario El Mundo que la Guardia Civil considera que Víctor de Aldama tendría un patrimonio total de más de 70 millones de euros en el extranjero. Les iremos contando las novedades. Saben que estamos además muy pendientes de lo que está sucediendo en estos momentos en Florida. Van a ver imágenes en directo ahora mismo en sus pantallas de este huracán Milton, que, como saben, llegó a suelo estadounidense en torno a esta misma madrugada. Estaba en un primer momento en una categoría 3. En estos momentos podemos decir que se encuentra ya en una categoría 1, después de pasar además por el 2, aunque eso sí, los meteorólogos insisten en que el impacto va a ser muy significativo. Una vez pase el temporal, los equipos de emergencias y de rescate se pondrán manos a la obra. Más de 2 millones de viviendas y edificios se encuentran además sin electricidad en Florida. De hecho, me gustaría que vieran las imágenes que compartía ya en el día de ayer Julio Eriza en su canal de Telegram de este meteorólogo de hace unos días que no era capaz de contener las lágrimas contando en directo lo que esto suponía. Just an incredible hurricane. It has dropped It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Maximum sustained winds are 160 miles per hour. De hecho, el propio lunes, escuchen estas declaraciones de una alcaldesa que lanzaba ese aviso a todas aquellas personas para que abandonasen cuanto antes la zona. If you choose to stay in one of those evacuation areas, you're going to die. Creo que hemos metido, compañeros, esas declaraciones sin doblar al español. Decía algo así como todos aquellos que se queden en estos momentos en Florida, pues terminarán muriendo. En fin, situación... Solo sí. una cosa, información económica, que con esa última hora que ha dado usted sobre los 80 millones que tiene Aldama fuera de España, según la Guardia Civil, pues ya tenemos la tasa de cambio. Un Aldama igual 2 Bárcenas, ¿no? Por lo menos. Pero claro, si Aldama tiene 70 millones. 70, ¿cuántos tiene Koldo? ¿Cuántos tiene Ábalos? ¿Cuántos tiene Sánchez? ¿Cuántos tiene Illa? ¿Y Puyol? ¿Cuántos tiene? Según la trama, Ábalos ya tiene el chalet, ya lo tiene convertido en especie. Aitortzu. Eta orain zer egingo duzu? Eta orain zer egingo duzu, Aitortzu? ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Vais a hacer como con Rajoy? Machotes, joder, que parecéis de Bilbao, coño. Qué buena leche. Vamos. Hor dago. Pero está usted dirigiéndose al PNV. Sí. Claro, yo lo he entendido. Al mismo del caso de Miguel. ¿Al mismo? Al mismo que lleva trincando en el País Vasco durante décadas. Sí, da. Es que son muy hipócritas. Pero se los tiene que comer Bildu. Bildu, a comer PNV. Que os va a sentar bien. A comer PNV. Que el bocao PNV rico es. El PNV está ya extinto. El PNV está en vías de extinción. Sí. Como el gazpacho de Gaby, ¿no? Tinto de vegano. Tinto de vegano. Tinto de vegano. Tinto de vegano. Claro. Aitortzu, en fin. ¿Ahora qué, O sea que PP, organización criminales, Pues ya me dirás tú estos, lo que son. A ver qué hacéis ahora, machotes. Bildu, a comer PNV, que están ricos.
En fin, si os parece, vamos Siempre. con otros asuntos del día. Enseguida vamos a saludar a un invitado con el que vamos a hablar del tema de la sanidad, que en estos días el asunto es bastante interesante por esa cuestión de Muface. Enseguida les saludamos en cuanto mis compañeros me confirmen que lo tenemos ya al otro lado de la línea, pero antes, si les parece, vamos a repasar unas cifras, porque hablando de sanidad, en este programa siempre hemos querido hacer especial mención o fijarnos también en aquellos asuntos que afectan de lleno a muchas personas en nuestro país. De hecho, hoy es el Día de la Salud Mental. La salud mental de los españoles está en la cuerda floja. Nuestra salud ha empeorado mucho en los últimos años y lleva un ritmo que no mejora los datos. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental para concienciar sobre los problemas que tenemos e intentar normalizarlos todos para darles salida. Según los últimos datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud en 2023, el 34% de la población española tiene algún problema de salud mental. Si nos centramos en los de 50 años en adelante, son más del 40% los que tienen alguna patología de este tipo y superan el 50% de la población los de más de 85 con algún trastorno. ¿Y cuáles son esos problemas más habituales que más se repiten? En primer lugar, la ansiedad, también los trastornos del sueño y por último los depresivos, que por cierto, la ansiedad afecta al 10% de la población, el doble a mujeres que a hombres, y afecta a 3 de cada 100 menores de 25 años, el grupo de edad en el que se registran más problemas de salud mental. De hecho, el 41% de los adolescentes en España manifiesta haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental. Pues como les decimos, vamos a hablar ahora con la Unión Médica Profesional, porque lo que están proponiendo es un cambio de modelo en sanidad hacia otro mucho más exitoso, en el que el paciente tenga una libre elección y además en el que los médicos puedan competir entre una oferta de calidad basada en resultados como hacen otros países. Saludamos a su presidente, que es Ignacio Guerrero. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Encantado de atenderos, ¿eh? El placer es nuestro. No sé si nos podría explicar cuáles son los pilares fundamentales de este sistema que están proponiendo. Bueno, es un sistema que ya funciona con éxito en el resto de países de la Comunidad Económica Europea. España se empeñó en seguir el modelo inglés, el modelo del National Health Service inglés, que se ha demostrado que llevaba el sistema público al fracaso. El modelo que se propone en Alemania, en Francia, no es que sea un modelo o un proyecto de modelo, es que es un modelo que lleva funcionando pues prácticamente 30, 40, 50 años y se basa simplemente en la gratuidad y universalidad del sistema. Hay sanidad gratuita y universal, pero se respeta la libre concurrencia y la libre competencia, es decir, usted puede ir como paciente donde le dé la gana, con la tranquilidad de que para que la sanidad sea gratuita, el Estado o las autonomías tienen que dotar una financiación suficiente para que esa asistencia sea de calidad. Lo que no nos parece de recibo es que para que la sanidad sea gratuita, tiene usted que ir a un centro de titularidad pública. Pues mire usted que no funciona. Es que todos los españoles están pagando, el que puede, una provisión privada porque la sanidad pública funciona al nivel que yo me refiero. No me refiero al nivel de alta complejidad, me refiero en el nivel medio, y en la asistencia primaria funciona mal. No hablo de los trasplantes ni de la gran complejidad. Ahí tenemos la mejor sanidad pública. No pienso criticarla. Cuando hay algo muy, muy complejo, yo soy el primero que recomiendo la sanidad pública. Pero creo que el sistema va a morir por tanta protección de lo público. Lo público tiene que ser solo la financiación. Y luego el español ya es mayorcito para elegir dónde se opera, a qué traumatólogo va, y puede ir a un centro público o a un centro de titularidad privada, por supuesto concertado. Aquí tiene usted el ejemplo de Muface. Les obligan a elegir, o pública o privada, pero ¿por qué no les dan los dos sistemas como de hecho muchos españoles ya tienen? Tienen la sanidad pública, que para eso pagan sus impuestos, y después se pagan su empresa como autónomos o simplemente como una familia particular, dedica una parte de sus ingresos a tener una segunda provisión, que creo que todos los que están en el plató probablemente la tengan,
una compañía privada. Esto es lo que aconsejamos los médicos. El problema es que a los médicos nunca nos preguntan. Aquí todo se hace sin contar con los médicos y con los pacientes. Qué curioso, somos los protagonistas dentro de la sanidad, médicos y pacientes, pero nadie nos consulta. Aquí todo el mundo hace y deshace. En fin, es muy sorprendente, ¿eh? Señor Guerrero, le pregunta Julio Ariza. Buenos días. Sí, hombre, Julio, un placer saludarte. Muchísimas gracias, claro. Igualmente. No sé si usted nos sigue habitualmente, pero creo que... Soy seguidor vuestro. Muchísimas gracias. Creo que hacemos constantemente, no le diré un esfuerzo, sino que simple y llanamente tratamos de explicar que somos partidarios de la sanidad universal y gratuita, pero que no estamos de acuerdo en ese tercer factor que incorpora a la izquierda sistemáticamente, que es eso de que sea pública, ¿no? A nosotros nos parece que el que mejor dé la prestación, pues que se la lleve, ¿no? El que sea más eficaz, el que sea más eficiente y el que además aporte ese componente de libertad de opción y de encuentro con el médico que uno quiera o con el hospital que uno quiera, ¿no? Eso parece aparentemente fácil, pero está completamente impedido por varios factores. El primero, porque hay muchos intereses en tener un colectivo cautivo para que sea un colectivo cautivo electoralmente. Evidentemente hay una falta completa de transparencia en la gestión y en la eficiencia del sistema público, que es incapaz de contar en qué se gasta el dinero y cómo se lo gasta y cómo organiza el uso de ese dinero público. Por otra parte, hay una inflexibilidad completa en el sistema que hace que no se pueda prescindir de personas que son un cáncer para el propio sistema, porque o no van a trabajar o cuando trabajan lo hacen mal, y sin embargo el sistema no puede prescindir de esas personas y cambiarlas por gente que trabaje correctamente. Por el tema sindical, que claramente con sus liberados hace que el sistema sea todavía muchísimo más caro. En fin, y entre otras cosas, desde mi punto de vista, por la insatisfactoria paga que reciben médicos y enfermeras y personal sanitario, que están infrapagados respecto a otros profesionales de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esa es la defensa y la posición que nosotros defendemos en esta casa. Y nos parece también que hay un silencio constante y habitual de los actores alrededor de este asunto, que son incapaces de salir a la palestra para explicar esto, que ahora pues algunas compañías saldrán porque pues o DKV o Sanitas o Asisa o Adeslas saldrán a decir, hombre, que nos tendrían que pagar más y tal. Pero es que no se trata solamente de eso. Hay que poner los pies en la pared muchísimo antes, como no se hizo en la educación, y mire usted dónde estamos, ¿no? Yo creo que ustedes deberían promover, desde mi punto de vista, una aparición, desde luego en esta casa, siempre que quieran, constante para explicarles a la gente que la sanidad no es gratuita, que la sanidad pública no solamente no es gratuita, sino que impidiendo que la gente entienda que la sanidad privada puede tener beneficios, como debe entender que la sanidad pública no debería tener pérdidas. Bueno, totalmente. No sé si me has dejado posibilidad de intervenir a continuación, porque has dicho lo que yo quería explicar. El médico, en general, fíjate que... A ver cómo lo explico. Nosotros somos, en Unipromel, médicos absolutamente defensores del modelo liberal. El médico es un profesional liberal. Pero también somos enormemente sociales. Es decir, creemos en la socialización del riesgo en materia de salud. ¿Se puede ser liberal y socialdemócrata o...? Pues sí, el médico lo es. Nosotros somos médicos que no queremos estar contratados en la administración pública sanitaria. Pensamos que un médico donde mejor ejerce es de forma libre, pero apoyamos firmemente un modelo de financiación pública para todos y gratuito, como hace Francia o hace Alemania. Y creo que la política sanitaria europea, cuando llegue el momento de hablar de los derechos en materia de salud, cuando de verdad Europa le quiera meter mano a cuál es el modelo sanitario europeo, va a prevalecer el modelo alemán y francés, belga, austriaco, donde se basa en resultados, en eficiencia. Si usted es oftalmólogo y es capaz de operar maravillosamente las cataratas en su clínica de Almería privada,
que los ciudadanos de Almería vayan al mejor oftalmólogo, al que tenga mejores resultados, pero no les obligue usted a esperar un año o año y medio, porque si usted quiere que lo operemos gratis, tiene que ser en la pública. A mí eso me parece un chantaje y además creo que tiene, según la legislación europea, tiene bastante fundamento una denuncia al Reino de España por competencia desleal, por monopolio, por vulnerar los derechos de los ciudadanos. Es que aquí en España todo el que puede ya se está sacando un seguro privado. La España de la maravillosa sanidad pública, la mejor del mundo, es muy paradójico que 15 millones de españoles recurran a la sanidad privada. Esto no tiene sentido. Nosotros creemos que al final, y nos da una oportunidad magnífica esto de Muface y el conflicto de Muface, creemos que es el momento de abrir el debate de la libertad del paciente para acudir allí donde le den la mejor atención y del médico para ejercer donde quiera, una mañana en la pública, por la tarde en su consultorio, como en Francia o en Alemania. Y los políticos lo único que se tienen que preocupar es de financiar la sanidad. Por supuesto, a través de la autonomía. No lo voy a discutir. Yo antes era muy partidario de un sistema nacional de salud centralizado. Bueno, ya después de tantos años, el Ministerio de Sanidad, entre usted y yo, el Ministerio de Sanidad ahora mismo no tiene capacidad ninguna de gestionar nada. Yo creo que ya la transferencia autonómica es un hecho, pero me da mucha pena que no haya esa posibilidad del paciente de poder elegir con la tranquilidad de ir con una financiación correcta, que podría ser directa o indirecta a través de la desgravación en la base imponible. ¿Por qué no desgrava el tener un seguro médico privado? Solamente desgrava a los autónomos, debería desgravar a toda la población. En fin, cuando usted quiera abrimos un debate sobre el modelo sanitario y la muerte anunciada del Sistema Nacional de Salud. La única solución a ese enfermo es aplicar lo que creemos que puede ser la mejor terapia, que es copiar los modelos alemanes, franceses, que de momento están funcionando bien. De hecho, ellos se están llevando médicos españoles a su sistema. O sea, ellos están atrayendo talento y nuestro sistema está dejando que se escape el talento. Algo está fallando, ¿eh? Desde luego que sí, está usted más que invitado a esta casa porque, por supuesto, nos quedamos sin tiempo para seguir charlando con usted, pero es muy interesante y todavía tenemos muchas dudas que resolver, así que seguimos en contacto y muy pronto volvemos a hablar. Le envío un fuerte abrazo. Encantado y un abrazo para todos. Muchas gracias. Julio, ¿querías contar una historia? A ver, una historia que me conmovió, porque hace algunos días nos llamó un socio del Club de Amigos, se llama Gabriel del Canto Cordero. Y este hombre nos pedía que fuéramos al notario porque nos quería dejar en herencia a la fundación unas propiedades que él tenía en Cartagena. Yo le pregunté quién era la persona y nos dijo que por favor fuéramos a un notario concreto. Yo antes de eso llamé por teléfono, concretamente ayer, porque me dijeron que estaba en un hospital ingresado en Guadalajara. Y yo quería ir a hablar con él para preguntarle, primero, si podía haber familiares que no pudieran estar de acuerdo con esa donación y evitar cualquier conflicto, y darle las gracias por tener ese gesto con nosotros tan generoso. Bueno, cuando llamamos nos dijeron que había fallecido esta persona. Y yo quiero desde aquí, pues, darle las gracias a Gabriel del Canto Cordero, pedirles a nuestros amigos del Club de Amigos que recen por este hombre, por una oración por su alma. Nosotros vamos a encargar unas misas por él y manifestar, pues eso, la emoción de alguien que nos quiere, que nos valora y que en el último momento de su vida decide, no pudo completar esa donación o esa herencia, pero eso es lo menos importante. Lo más importante ha sido su gesto y lamentar que no hayamos podido ni siquiera darle un abrazo antes de su fallecimiento. Así que les pido, por favor, los que practiquen o puedan ir a misa o tal, que se acuerden de Gabriel del Canto Cordero, porque creo que es lo más bonito, lo mejor que podemos hacer por él.
Eso también, Julio, demuestra ese valor humano y esa gran familia que se está construyendo con el propio Club de Amigos. De hecho, el otro día nos lo comentaba otro socio, la cercanía con la que hablamos muchas ocasiones y cuando nos encontramos a muchos de ellos por la calle, pues ese cariño que es recíproco al final. Pues desde arriba, Gabriel, nos ayudarás mucho más, seguro, que desde aquí abajo, con ningún tipo de donativo. Muchísimas gracias. Desde luego que sí. Son y 37. Podemos irnos ya a la última pausa de publicidad y enseguida volvemos porque tenemos que hablar todavía de algún que otro asunto, ¿no? Recta final del programa, nos quedan poquito menos de 20 minutos, pero vamos a hablar de un tema muy interesante que nos preocupa a todos. Hablemos de nuestros vehículos, porque hace unos días les comentamos cómo estaba esa cuestión de los aranceles a los coches eléctricos de China en la Unión Europea. Pues bien, China ha respondido, ha contraatacado a Europa, penalizando el brandy y amenazando además el cerdo y los lácteos. Esto es una de las últimas novedades, pero nosotros hemos querido hacer una radiografía de cómo está el parque automovilístico aquí en nuestro país. Llegar a la neutralidad climática es la frase más recurrente de los apóstoles del clima. En la Asamblea General de la ONU se está hablando del Pacto del Futuro, que incluye medidas para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y entre ellos está luchar contra el cambio climático. El Pacto Verde Europeo se compromete a lograr la neutralidad climática. Para el año 2035 está prevista la prohibición de venta de coches de combustión interna y de cara a 2050 no podrán circular. Diferentes sectores, el empleo y el bolsillo de los ciudadanos se verán dañados. Vox ha enviado una carta a von der Leyen para que revisen esta norma afirmando que no se está haciendo un análisis de impacto real, ya que se ataca a uno de los principales sectores económicos de Europa. Solicitan aplicar el artículo 15 del Tratado de la Unión. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna. Si este cambio se produce, China tendría el control, ya que posee gran parte de la fábrica de litio, y la fábrica de un turismo eléctrico para ellos es 20% más barato que para Europa. ¿Cuál es la radiografía real del parque automovilístico en España? Según la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos, en España hay 25,64 millones de coches. El 63% de los mismos tiene más de 10 años. El 47% tiene 15 o más. Y la edad media del parque es de 14 años por vehículo. Actualmente en España solamente hay un total de 339.125 vehículos electrificados. Por tipo de combustible serían 195.451 unidades de vehículos híbridos enchufables y 143.640 unidades de eléctricos puros. Los eléctricos son entre 5.000 y 18.000 euros más caros y la autonomía es inferior, por lo que la movilidad se reduce. En España se venden 2 coches usados por cada uno nuevo. Del mercado de ocasión de 2023 se saca una conclusión clara. Se sigue comprando coches diésel en segunda mano. Los datos revelan que la antigüedad media del turismo usado vendido en España el año pasado se situó en los 11,1 años. Y es que el 40,3% del mercado de segunda mano lo concentran los modelos de más de 15. ¿Están todos los países de la Unión realmente preparados para el cambio? Pues esta es la situación, don Luis. Estamos en estos momentos en una situación geoestratégica donde Europa lleva desde hace muchísimo tiempo regalándole a China el predominio. China no solo en estos momentos controla la fabricación de buena parte de los productos electrónicos y no electrónicos. Recordemos durante la pandemia el desaprovisionamiento que hubo en muchas materias precisamente porque venían de China, sino que China además controla en lo que respecta a todas las tecnologías renovables, coches eléctricos, etcétera, no solo buena parte de la fabricación, sino de la producción de tierras raras, que son fundamentales para la producción eléctrica, es decir, metales como el litio, etcétera. Y no solo eso, China además controla a través de su iniciativa de la nueva ruta de la seda, buena parte de los canales de distribución. Está comprando puertos, está comprando aeropuertos, su presencia en África ya es brutal. Bueno, o reacciona Europa o China se va a hacer con el control económico del mundo. Imaginemos qué pasaría si mañana China decide cortar exportaciones de determinados productos clave. Puede colapsar la economía europea en 3 minutos. Bueno, ¿por qué la Unión Europea se está poniendo en manos de China? ¿Por qué no reacciona? Yo sospecho desde hace mucho tiempo
que aquí hay mucha gente, igual que había gente cobrando en Europa de las energéticas de Putin, hay gente cobrando de China bajo manga. Y de Marruecos y de Qatar, recuerda. Sí, señor. Hay que acatar. Lo que afecta ahora mismo es China, ¿no? Claro, lo que afecta Hay que acatar. los Y los chinos tienen mucho para repartir. Claro. Y sobre todo tienen un gobierno dictatorial dispuesto a todo, con su población y con el resto. Claro. Capitalismo comunista. Pedro Es la ilusión de los globalistas, querido Luis. Así Ya les es. gustaría tener capitalismo globalista en todo el mundo. Eso es lo que buscan. Exactamente eso. Y la identificación facial. ¿Se sabe Y a la qué huella fue Pedro Sánchez de Cabrono. allí? La visita relámpago de Pedro Sánchez a China Sí. se dice que también abundó en temas de control de población y porque allí sí que saben mirar bien. Si tú pasas por un póster de Mao Zedong y le miras con cara de Dios te ampare, ya tus ojos y tus riñones pueden estar volando con Amazon a cualquier país de la Tierra. Entonces no se andan con tonterías. Y con respecto al control, torturas, manipulación de la población, averiguación de sus modos, costumbres, ideología, opinión, etcétera, desde el punto de vista policial van años luz. Y Pedro Sánchez en 3 días no sé qué hizo allí. No sé si lo sabéis alguno. Pues Julio, perdonadme que nos queda muy poquito dígame, tiempo. doña Alba, ¿Tu dígame. canal de Telegram? ¿Qué es lo que estás Pero si estoy, contando? vamos, estoy... Es que no paras, que no dejas de... Estoy diciéndole a Aitor Chu, ¿qué vais a hacer ahora? Convierte el PNU. ¿Perdón? Alba, Sí, por favor. comerse a Bildu, Alba, por favor. Comerse a Bildu. Y ya tenemos a Maite aquí. Comerse a Bildu. Ya tenemos a Maite. Comerse a Bildu. Venga, no. Bildu se tiene que comer, se está comiendo al PNV. Les confesamos Aitor a Chu. nuestros espectadores que durante la pausa de publicidad anterior, como estabas hablando con ese acento vasco, has realizado una broma que yo nunca he visto a don Luis reírse tanto. Él ya saben que es un caballero y es muy serio contando y muy riguroso contando toda la información, pero vamos, se ha tronchado de risa. Ojalá tener ese momento grabado. Me abstendré en el futuro de cuando vea beber a Luis contar un chiste. Imagínense por dónde van los tiros. En fin, todos los detalles Julio Ariza el Toro para muchas de las cuestiones que está publicando. Marian Vallejo, parece que se avecina en las próximas horas una nueva manifestación, una nueva huelga por esa selectividad de la que hay un caos absoluto. Cuéntanos. Así es, Alba y Jaleo, en el ámbito educativo quedan todavía algunos meses para que los alumnos de segundo de bachillerato se enfrenten a esos exámenes de selectividad, pero el modelo todavía no está completamente definido. Va a sufrir algunos cambios en busca de una mayor igualdad entre comunidades, que es una de las quejas que viene ya desde hace varios años. Uno de esos primeros y mayores cambios se confirmó hace escasos días, y es que toda España va a celebrar los mismos días la EBAU. Serán los días 3, 4 y 5 de junio. Un cambio, como decimos, importante porque era una de las principales desigualdades entre las comunidades. Otra de las variaciones será el formato. Hasta ahora un alumno podía elegir entre 2 modelos de examen de una misma asignatura, la opción A o la B. Pues esto por ahora se ha acabado. Este modelo beneficiaba a los alumnos que solo se preparaban para una parte del temario, pero a partir de ahora se acabó eso de elegir. La duración, eso sí, se mantiene igual, 90 minutos por cada examen, y lo que también conocemos es que a partir del año que viene las faltas de ortografía bajarán un 10% la nota en los exámenes. Todavía se siguen admitiendo cambios, pero el modelo final tiene que estar aprobado como tarde el 15 de octubre, dentro de unos días. Sin embargo, de llegarse a acuerdos para más modificaciones, estas podrían retrasarse porque hay profesores que ya advierten que necesitan más tiempo para esa preparación, para esos nuevos modelos de examen. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que tanto profesores como alumnos estallen y han convocado ya una primera huelga. Será mañana, viernes 11 de octubre, y están llamados a manifestarse todos los alumnos y profesores de la educación secundaria obligatoria, bachillerato y también de la formación profesional. Así que a ver mañana si consiguen llegar a algún acuerdo. Mañana lo comentamos. A ver si se manifiestan para que no entren los lobbies LGTB a jorobar a los niños y a corromperlos. A ver si se manifiestan también por eso. Y a pincharle. A ver si se manifiestan también por la calidad de la enseñanza, que es una verdadera ruina. Y si no, se asomen a los informes de PISA.
Porque aquí solo se manifiestan por lo que se manifiestan. Y estamos aquí bastante jodidos los demás. Porque deberían manifestarse por la libertad de los padres, deberían manifestarse por la calidad de la enseñanza y deberían manifestarse por la intromisión de la corrupción en las aulas por parte de los lobbies LGTBs. Y nos vamos ya con Sandro Meco de En Dos Continentes para hablar de la gestión política por ese huracán que está azotando a Florida. Ese jamón te esperaba. Bueno, pues el huracán Milton ya ha llegado a Florida. Es verdad que ha llegado con una categoría inferior a la que se esperaba, ha llegado con una categoría 3, mientras que estos últimos días ha estado pues debatiéndose entre el 4 y el 5, pero aún así la destrucción ha sido total. Y lo curioso es que incluso en una situación que debería unir a todos los ciudadanos de Estados Unidos, lo que ha ocurrido es todo lo contrario realmente, porque hemos estado hablando incluso en este programa de que Kamala Harris estaba cabreada por el hecho de que había llamado a DeSantis y DeSantis pues estaba apagado fuera de cobertura. Claro, la justificación del gobernador de Florida es que Kamala Harris ha sido vicepresidente durante 3 años y medio y que casualmente ahora esta es la primera catástrofe en la que realiza una llamada al gobernador de Florida. ¿Tiene algo que ver con ciertas elecciones que se van a producir en menos de 4 semanas? Pues habrá que preguntárselo a cada uno de ellos. Pero lo curioso realmente de todo esto es que lo que debía ser una división demócratas y republicanos no es así, porque mientras Kamala Harris estaba llamando egoísta a Ron DeSantis, otro demócrata tenía una opinión totalmente distinta del gobernador de Florida. El gobernador de Florida ha sido realmente cooperativo. He ofrecido darle todo lo que necesite. Hablé con él ayer y le aseguré que estaba haciendo un gran trabajo, que estaba gestionando todo muy bien y le damos las gracias por ello. Literalmente le he dado mi número de teléfono personal para que me llame. Puede que el comienzo fuera difícil en algunos lugares, pero todos los gobernadores, desde Florida a Carolina del Norte, han cooperado absolutamente y nos han apoyado y saben lo que está haciendo este equipo. Que ha hecho un trabajo increíble. ¿Sabes qué te digo? Yo te voy a contestar lo que contestó Kamala. Kamala. Es que no se me viene ninguna idea a la cabeza. No, pero es curioso y Trump además lo ha estado diciendo. Dice, en su foro interno, Biden odia a Kamala Harris. Sí, y se está notando. Y en el externo. Y en el externo aparentemente también. Le ha metido una colleja importante, joder. No, pues han preguntado a Karine Jean-Pierre, a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, si efectivamente Ron DeSantis debería coger el teléfono de Kamala Harris. Y esto es lo que nos ha contado. Eso es algo de lo que os tiene que hablar el propio gobernador. Si contactan contigo el presidente y la vicepresidente para ofrecerte ayuda y dársela a tus votantes, la gente que vive en tu estado, para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible a nivel federal, que es ofrecer apoyo, es algo que depende del gobernador, si quiere respondernos o no. Bueno, Karine Jean-Pierre haciendo un Karine Jean-Pierre y diciéndonos absolutamente nada. Pero ha sido pilla, porque ha dicho, la cuestión es que Ron DeSantis no nos está respondiendo. Ya, lo de no responder no es a la Casa Blanca en general, es solo a Kamala Harris. Y Joe Biden, al ser preguntado en específico sobre esto, ha dicho lo que van a ver. Señor presidente, ¿tiene que coger Ron DeSantis el teléfono a Kamala Harris? Todo lo que te puedo decir es que yo estoy hablando con él. Ha sido realmente generoso y nos ha dado las gracias. Sabe lo que hacemos y eso es importante. Está hablando conmigo, así que no hace falta que hable con nadie más. Están más unidos que Junts per Catalunya. Pues es que es de lo más curioso, porque eso, al menos ya de 4 semanas estamos viendo como Joe Biden, sí, bueno, puede ir de boquita con que, bueno, es que ya ni eso. Oye, pero escucha, Biden desde que no es candidato ha recuperado la lucidez completa. No, o sea, no tiene ningún tipo de filtros, es una barbaridad, ha digievolucionado. Hay que dejarle de nuevo, hay que traerle a la presidencia de nuevo, por Dios. Como republicano, ¿te imaginas? Sí, hombre, quiero decir, ya estamos... Kamala Harris ya solo está por delante en las encuestas en 2 de los 7 estados clave. Se le está poniendo cada vez peor la elección.
Sí, sí, la verdad que lo tiene complicado, especialmente cuando están sucediendo estas cosas. Pero sí, veremos qué ocurre en las últimas 3 semanas hasta las elecciones. Bueno, más detalles esta noche contigo en Los Continentes. Ahí te vemos, Sandro. Vamos con los últimos apuntes ya de las noticias del día. Ya saben que en el día de hoy el presidente del Gobierno ha mantenido diversas reuniones con distintos presidentes autonómicos. Las iba a realizar, estaban agendadas en un principio para mañana viernes. Sin embargo, esa audiencia que va a mantener con el Papa Francisco ha obligado a la Moncloa a un último cambio de agenda. El primero de la mañana de hoy ha sido Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, al que supuestamente el Gobierno le habría ofrecido unos 50 millones de euros para atender a todos los menas que han llegado a las islas en estas últimas semanas y los que se siguen manteniendo allí. Por cierto, esta misma mañana Santiago Abascal también ha hablado de inmigración ilegal con Luis del Pino. Las consecuencias de la inmigración ilegal y el volumen de la inmigración ilegal todavía no ha llegado en España a los límites a los que ha llegado en muchos países de Europa hace mucho tiempo. Y de imposición multicultural en Francia es brutal. España, por suerte, todavía no ha llegado a esos problemas, aunque camina aceleradamente para llegar a ellos. Que hay muchos españoles víctimas de la estafa política del Partido Popular, que lo único que ofrece es voto útil. Quítate tú para que me ponga yo, aunque haga exactamente lo mismo. Por cierto, noticia de última hora, prisión sin fianza para Víctor de Aldama. Así lo habría decidido el juez de la Audiencia Nacional después de esa petición del fiscal por el fraude de los hidrocarburos. El magistrado adopta esa decisión después de un último informe de la UCO en el que se revelaría que los agentes han podido comprobar que Víctor de Aldama estaría ocultando en el extranjero un patrimonio de más de 70 millones de euros de haberlos transferido a través de operativas compatibles con la ocultación, en la que también enclava la colocación de muebles e inmuebles a nombre de terceros a pesar de disfrutar de ellos. El Mundo es quien está adelantando precisamente este último informe de la UCO en el que se habla también de un binomio imprescindible entre Koldo y Ábalos para que esto se produjese. Así que seguiremos muy pendientes de todas estas informaciones porque además, como saben, el caso por el que se está investigando a Ábalos, o sea, ya se ha pedido al Congreso de los Diputados que informe de ese aforamiento, así que podría pasar de la Audiencia Nacional al propio Tribunal Supremo. No hay tiempo para más. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Recuerden que deben seguir a Julia Eriza en su canal de Telegram, Julia Eriza el Toro, y para más información esta tarde en la redacción abierta con Xavier Orcajo y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Así que les deseamos que pasen un feliz día. Les vemos mañana aquí a las 12 puntuales, como siempre. Que descansen. Hasta mañana.